Vamos a dar el uso de la palabra ahora a la doctora Chantal Bernier. Ella es maestra en Derecho Público Internacional por la London School of Economics and Political Science, licenciada en Derecho Civil por la Universidad de Sherbrooke. Actualmente es comisionada adjunta para la protección de la vida privada de Canadá. Se especializa en Derecho Público, particularmente en Derecho Internacional, Derecho de Pueblos Indígenas y Derecho... gracias. Y Derecho de Inmigración. Entre 1999 y 2002 fue viceministra adjunta en Políticas Socioeconómicas en el Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte. Bienvenida, Chantal. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí y examinar con ustedes un tema que considero actual y de importancia mundial. Quiero compartir con ustedes la experiencia canadiense frente al desafío que es de lograr un equilibrio adecuado entre la transparencia de los tribunales y el derecho de las personas a que se respeta su vida privada. Nuestra premisa es, como lo decía la doctora Arts, que no se contraponen esos derechos y quiero ofrecer tal vez pistas de reconciliación para respetar ambos. Van a haber muchos paralelos, creo, entre los ejemplos que yo voy a dar y los ejemplos que nos dio la doctora Arts. Aprecio profundamente la oportunidad de intercambiar con este distinguido auditorio sobre la manera en que estos valores pueden ser reconciliados, porque los desafíos no conocen fronteras territoriales. Sin repetir las definiciones y dilemas conceptuales examinados ayer y como ilustrado en esta manera por el doctor Buscaglia esa mañana, reconozco como base de nuestro tema que uno de los puntales de todo ordenamiento jurídico democrático es que la justicia sea administrada de manera transparente, es decir, que tiene que ser administrada de manera que no solamente sea justa, pero sea también percibida ser justa. Esta transparencia hasta hace poco era limitada de manera inherente, por lo que se ha venido a llamar la opacidad del papel o por los confines físicos de una sala de juzgado. Ahora hemos pasado del acceso limitado que brindaban las salas de juzgado y el papel impreso a una era en la cual el acceso es ilimitado a las actuaciones del tribunal. Es un cambio que necesita una reevaluación jurídica de la aplicación del principio de la transparencia judicial. Para la vida privada, las consecuencias de ese cambio han sido importantes y con frecuencia no positivas. La premisa que quisiera presentarles hoy es que la Internet no solo ha cambiado el grado de transparencia de la justicia, ha cambiado también su naturaleza misma. De hecho, es un fenómeno que ha llegado a un grado tal que nos obliga a repensar jurídicamente las modalidades de transparencia judicial para poder solucionar la cuestión del impacto diferencial causado por la Internet, ya que derriba el equilibrio establecido entre la transparencia judicial y la protección de la vida privada. En ese sentido, mi ponencia se concentrará primero en la premisa en la cual se basa mi reflexión, a saber, la repercusión diferencial de la Internet sobre el principio de la transparencia judicial nos obliga a hacer una reevaluación de su aplicación. Segundo, luego abordaré la función que desempeña nuestra comisaría
y su competencia sobre los tribunales administrativos federales. Después abordaré el tema central de mi ponencia, a saber, la manera de reevaluar la transparencia judicial en la era electrónica, incluyendo ejemplos de quejas y recomendaciones específicas que hemos dado a los tribunales que fueron los objeto de esas quejas. Finalmente, describiré líneas directrices generales que hemos desarrollado en ese sentido. Para entrar en materia directamente, quisiera presentarles el tema que nos interesa de una manera muy concreta, compartiendo ese email, ese mensaje electrónico que he recibido, que hemos traducido, porque creo que es muy elocuente del dilema personal que causa el Internet frente a la transparencia judicial y la vida privada. Lo voy a leer. Esa persona me escribe: acaban de notificarme que mi queja ha sido remitida al Consejo de Relaciones Laborales de la Función Pública. Estoy preocupado porque la queja incluye cuestiones de discriminación y también información médica. Estoy pensando en abandonar mi queja porque no quiero que mi información personal salga publicada en la Internet. Estoy en un verdadero dilema. Resolver esta cuestión de manera definitiva es muy importante para mí, pero no deseo poner en peligro mi futuro laboral solo porque mi nombre fue publicado en la Internet. Evidentemente, no pude ofrecer ningún consuelo. Tuve que responder que efectivamente el peligro existía y que era una decisión muy personal. Pero creo que ese ejemplo es elocuente del dilema y del freno al acceso a la justicia que puede constituir la distribución ilimitada de fallos judiciales sobre el Internet. Dada que numerosas áreas de nuestras vidas entran en contacto con tribunales, esta falta efectiva de acceso a la justicia podría ser profundamente perjudicial para quienes necesitan resolver litigios con gobiernos, empleadores, suministradores de servicio. ¿Y por qué debería una persona inocente ver su vida personal exponer al escrutinio público sin ninguna razón de justificación del proceso del tribunal? Antes de describir cómo vamos a responder a esa cuestión, tengo que explicar los límites del ámbito de la competencia de nuestra comisaría. En Canadá, 2 leyes federales fiscalizan la información personal, una para el sector público y la otra para el sector privado, como en México. El mandado de nuestra comisaría es fiscalizar el acatamiento de la legislación federal en materia de protección de vida privada. La cuestión del acceso es de una otra comisaría distinta, la Comisaría del Acceso a la Información. Quisiera destacar desde ya que las Cortes canadienses no están supeditadas a la Ley Federal de Protección de los Datos Personales, porque no forman parte del Ejecutivo, y nuestra competencia incluye solamente el Poder Ejecutivo, que incluye más de 30 tribunales administrativos. Dichos tribunales examinan cuestiones tales como la denegación de pensiones y prestaciones de seguro de desempleo, la conformidad con las normas de empleo y otras normas profesionales, alegaciones de infracciones a las normas y impugnaciones al proceso de contratación en la función pública
federal. Entonces, las cortes judiciales no son subjetivas. Tenemos que hacer distinciones entre los tribunales administrativos, jurídicamente, y las cortes. Primero, los tribunales administrativos están supeditados a la Ley de Protección de Datos Personales Federal. Segundo, deben rendir cuentas al Poder Legislativo que les ha creado. Tercero, los miembros de los tribunales administrativos son seleccionados y nombrados por el Poder Ejecutivo. Aunque son independientes, tienen que rendir cuentas. Y los ciudadanos que comparecen ante los tribunales administrativos con frecuencia no tienen formación legal, y los miembros muchas veces no tienen formación legal. Para examinar la cuestión, volvemos a la esencia fundamental del principio de la transparencia judicial. La podemos resumir, creo, en dos principios, elementos. El primero es que la audiencia pública no puede ser secreta. El principio de las audiencias públicas pone en posición secreto y transparencia, no vida privada y transparencia. Segundo, el objeto del principio de audiencias públicas es el tribunal, no las partes en litigio. Y para mí, el impacto diferencial del Internet es que distorsiona esos elementos. Primero, elimina los límites a la vida privada que eran físicamente inherentes al proceso judicial cuando el concepto, el principio de transparencia y de audiencia pública fue desarrollado. Segundo, retira la protección de la vida privada del control del tribunal. Tercero, y tal vez su efecto más perverso, es que concentra la atención en las partes litigantes, desviándola del tribunal. ¿Cómo se puede entonces solucionar? Voy un poquito más rápido porque falta tiempo. Los nombres de los individuos involucrados. Nuestra comisaría opina que dar acceso a la información relativa a las actuaciones de esos tribunales por motivos de interés público no necesariamente incluye el acceso a información que permite identificar individualmente. La simple supresión de identificadores directos y obvios puede ser una solución. También podemos considerar recomendaciones en casos concretos. No voy a darlas todas porque creo que no tenemos tiempo. Bueno, voy a ir entonces directamente a nuestras recomendaciones, porque los casos son muy semejantes a casos que la doctora Artz ha explicado. Nuestras recomendaciones específicas y después las líneas directrices. La primera recomendación fue que el Tribunal Administrativo despersonaliza de manera razonable las sentencias. Segundo, que respeta nuestras directivas, que voy a explicar en un rato, que los fallos que han sido objetos de una queja presentada a nuestra comisaría sean retirados para que puedan ser despersonalizados. Y finalmente, que se usa protocolos de exclusión cuando el nombre aparece para que la investigación sobre Internet no puede, la búsqueda en la Internet no puede llegar a las partes. Nuestras líneas directrices son fundadas en esa idea de integración entre transparencia y vida privada.
Son disponibles sobre nuestro sitio web y son disponibles en español, tengo que decirlo, en gran parte por nuestra amistad con México. Y se resumen en algunos principios. Como primer paso, alentamos a los tribunales de ser claros sobre la difusión de datos personales inherente a la publicación de los falos. Así, las partes pueden manejar sus expectaciones y sus datos personales en el proceso. Segundo, cuando hay latitud sobre la divulgación de la información personal en las resoluciones y falos publicados, los tribunales deberían elaborar una política que sirva para orientar cada resolución o falo. Tercero, cuando es necesario que nombres aparezcan publicados en líneas, las directrices recomiendan que los tribunales utilicen protocolos de exclusión, como lo he mencionado. Y finalmente, los tribunales deberían informar a las partes sobre medidas que les permitiría identificar y salvaguardar la información personal antes de la celebración de la audiencia pública. En síntesis, creo que podemos estar de acuerdo que existen vías para respetar el principio de la transparencia judicial al mismo tiempo que evitamos o reducimos al mínimo el perjuicio injustificado por los individuos. Injustificado en el sentido que se trata de individuos que son simplemente testigos o familiares o personas que han acudido a algunos de nuestros órganos casi judiciales esperando rectificar un problema laboral o obtener una prestación. El primordial principio de la transparencia judicial es para la responsabilidad del tribunal de ser justo y de render cuentas. Lo único que pedimos en la divulgación de la información personal responde a un interés público y que dicho interés público efectivamente tenga más peso que los intereses de la persona que resultarán afectadas de manera más directa y potencialmente más grave. Creemos que en este enfoque matizado, razonable y equilibrado es justo para todos. Gracias.